A ver, ¿quién se aventura? Bueno, yo me voy a tirar entonces. Sí, Brian, pues ya tú Me te voy a lo imaginas. tirar. Eh, Hola. Ah, bien, en la primera clase lo que estuvimos hablando más ya, más que las reglas, conocernos, etc., etc., en cuanto al contenido, citamos que para transmitir información, este, existen ciertos elementos que hay que tomar en cuenta, que son el emisor, el mensaje, que si no me equivoco, ahorita lo estoy confundiendo con otra clase, pero creo que usted hizo mención de que se compone de los códigos. Usted hizo mención de los códigos en los mensajes. Sí, sí. No fui yo, fue uno de uno de ustedes mismos, pero sí. Ah, ok, ok, no quiero confundir clase. Y el receptor, que básicamente es quien recibe el mensaje. También otro tema que tocamos fue relacionado con las historias, como que dentro de las historias se debe contestar preguntas básicas como el por qué, el cómo, quién, que esos vendrán siendo como niveles de la misma historia. Y hasta ahí, en verdad, no sé si alguien me Exactamente, abunda. estos son, esos que mencionamos son componentes del primer nivel de una historia, pero Ujú. no explicamos más de ahí, simplemente mencionamos los otros componentes, que son las respuestas que no pueden faltar en ningún relato. Algunas son corticas, por ejemplo, tú ves un meme, no te dice cuándo, o quizá no te dice mucho dónde, pero sí hay una ubicación temporal y espacial que si no existe no se entiende igual. Te dice quién, o te dice cómo, o te dice qué. En un relato sin esos componentes, entonces el que es más importante de todos es el por qué. Y Yeah. también sin esa observación. Ahora, ¿qué ocurre? Que se da regularmente en la vida, no debería ser así, pero que muchas anécdotas, que este es el nombre del primer nivel narrativo, primer nivel del relato, muchas anécdotas se dan sin el porqué. Y la gente cuenta las cosas por contarlas. Me podrán dar, por lo regular, mil y un ejemplos de momentos en que le contaron una historia y no había por qué. Y las cosas pasaban porque sí. Y el resultado, por lo regular, termina siendo el aburrimiento. Cuando no hay un porqué, cuando no hay un propósito detrás de lo que se está contando, tiende a haber una... Escúcheme la interrupción, maestro. También, ahí con eso que usted hace mención, yo recuerdo también que usted citó un ejemplo muy evidente que se vive no solamente aquí, también en muchas industrias, que es el hecho de que en las películas, en las historias, los personajes hacen algo, pero la misma película no responde el por qué él hace eso, sino que simple pasa porque pasa. La película Ya, mala, pues, exactamente. sí, que lamentablemente se han convertido en cada vez más, cada vez películas peores. A veces cometen el error los cineastas de creer que el género les va a dar el porqué, les va a dar el propósito de su relato y ya. Si la película es de terror, ahí te va a asustar. Y no importa por qué, tú te preguntas, pero ¿por qué Freddy hace eso? ¿O de dónde la monja sacó esta cosa? Espérate, la monja era monja y ¿de dónde sacó eso? Exacto. Pero no, porque el género dice que da miedo, pues tiene que dar miedo. Dice, nadie sabe por qué Jason no se muere. No sé si te han visto la película de Viernes 13, sí, claro. pero algo Ah, conocerán, porque son películas muy populares. Y van 10 o 12, no recuerdo cuántas, y aún no se explica por qué él no se muere. No se muere. ¿Y por qué él llega a donde sea? Tampoco se explica, él llega. Entonces, dentro del género se permite el género del terror, que es un género fantástico, se permiten ciertos ciertas inventos. libertades. Exacto. Porque como no es sobrenatural, pues la aplicación también puede ser sobrenatural. Entonces, como Superman vuela.
se explica por qué dentro de la historia de Superman. Y nadie la Exacto. discute. Y él es extraterrestre. Y ya. Entonces, un extraterrestre vuela. Pero Batman no vuela. El día que tú veas a Batman volando, tú dirás, esta historia está rara. Pero el que vuela es el otro. Superman. Entonces, ese por qué, dentro de la historia sobrenatural de los superhéroes, se explica. Mientras que el otro, que está muy entrenado y es rico y hace muchas cosas maravillosas, pero no vuela. Tampoco tira Profesor, rayos de los ojos. Pues si el día que Batman salga tirando rayos de los ojos, tú dirán la gente, este Batman está raro. Aquí pasó algo. Y son superhéroes ambos. Pero hay un porqué que uno es del entrenamiento y la riqueza y el otro que es extraterrestre. El hombre araña se pega a la pared. ¿Por qué? Porque lo picó una araña. Y esa araña pasó por un rayo y el otro fue el que quedó ciego y brinca. Bueno, No, tú sabes. hay muchos superhéroes. Y pasa con muchos así que tú no dices, acá, ¿qué pasa? Entonces, este es más o profesor, menos. Sí, Mauricio. que yo no sé si usted, bueno, esto es algo un poco específico, pero que en las películas actuales, o las más recientes, las que yo he podido ver más recientemente, yo encuentro que muchas veces los personajes están en X situación que necesitan un objeto específico y sacan ese objeto de un lugar X, así sin ningún esfuerzo. No lo establecen antes ni nada. Entonces, Así por es. eso pasa como, lo tenemos, pasamos como si nada. Pero yo siento que si se establece, por ejemplo, este objeto, que lo tienen antes, y después sale la casualidad de que lo necesitan, ese objeto, tú dices, ay, ¿por qué no usan eso? Y lo usan, y tú te sientes como bien de que tú lo pudiste pensar. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí, sí. Yo sí, no sé si los Entonces, demás te entienden. Si te siguieron los demás. Bueno, hay un silencio. pero es algo que trae como que trae una catarsis a la persona que lo está viendo. O Bueno, trae un espérate. sentimiento La bueno. catarsis viene más tarde, ¿no? No está adelante aún en la cosa. Bueno, está bien. Sí, si no está adelante con la catarsis. Todavía estamos en la anécdota. Faltan otros niveles narrativos Profe, para llegar a la catarsis. María. entonces se podría decir que si en un cuento o una película X no está el componente del por qué, el contenido puede perder sentido. Claro, esa es la definición desde Aristóteles. O sea, 300 años antes de Cristo, ya él se quejaba de lo mismo que se queja Mauricio, aunque Aristóteles es un poco más, mucho más específico y elaborado, Exacto. articulado. Y Aristóteles se queja no solamente en el caso de un objeto, pero para él es terrible eso, porque él dice, si tú tienes un objeto, tú fuiste que lo pusiste como autor. Porque todo lo que está en la historia lo pusiste tú. La historia tú comienzas con una tabla rasa, tú comienzas una tabla en blanco y la vas llenando. Entonces, ese objeto de dónde sale, o este personaje de dónde sale. Entonces, tiene que tener un porqué, aunque tú como autor no lo sepas. Porque era la parte de la clase que veíamos anterior. La información es un nivel comunicativo, es la capacidad que tienen los entes en el universo de comunicarse entre sí. Pero el sentido es un siguiente nivel, una información de segundo orden, en el cual la información recibida tiene ya ella en sí mismo un contexto. Cuando tú la información la sacas de su contexto, ella empieza a producir ruido, que fue lo que yo traté de mostrarle con el diccionario y la novela. Tú tienes un diccionario, tú arrancas las hojas del diccionario y como es pura información, la hoja te sirve completa. Puedes quitarle el orden alfabético a un diccionario y el diccionario sigue funcionando, un poco más incómodo de leer, pero eso ocurre con Google. En Google no hay un orden alfabético del diccionario, tú pones la palabra y ya. Y el diccionario funciona igual. Pero en la novela, si tú le cambias el orden a las páginas, tú le cambias el sentido. Tú lo modificas el contexto. Si tú construyes una narración en la cual los componentes narrativos no tengan
Yo quiero usar la palabra requisito, pero creo que aún no me he llegado a ese nivel. Podemos quedarnos con la palabra orden. Que los componentes que tú tienes en tu relato están ordenados según el propósito del narrador. El sentido que se produce en ellos es más parecido al que el narrador quiere y menos parecido al que la gente puede suponer. No me estoy dando a entender quizá, pero vamos a ponerlo un poco más claro. Nosotros queremos contar un relato, el relato de nuestro viaje entre la cama y el baño para cepillarnos. ¿Por dónde empezamos? Cualquiera, el que quiera, el que se acuerde de cómo se cepilló esta mañana. Me despierto, me paro. Ah, pero ¿por dónde? No. Tú comenzaste por qué. Estamos viendo los niveles, el nivel primero. Tú comenzaste por el qué. Lo primero es me levanto. Me despierto, cierto. Pero yo dice, ¿por dónde empezamos entonces? En la habitación. En la habitación. En la habitación. Donde yo dormí. Vamos a suponer que uno tuvo la mala suerte de dormir en la sala. Ahí, ¿qué pasa con el relato? El relato adquiere otro sentido. Tú dices, espérate, la sala no se duerme. Algo hizo él que lo pusieron a dormir en la sala. O algo hizo ella. Llegó tarde, ¿qué pasó? Le trancaron la puerta. O roncaba. ¿Ven cómo el orden comienza a darnos sentido? Lo lógico sería que todos, espero que haya sido así, empezamos este relato de cómo me cepillé hoy en nuestra habitación. Y luego, ¿cuál parte de la habitación? En la cama. Ajá, y si alguien comienza el relato, yo estaba en el piso. ¿Hay algo ahí? Y decimos, espérate, él le duele la espalda, que tuvo que dormir en el piso, o se cayó, o si lo pone, o si es de terror, lo tumbaron. Lo jalan. ¿Ven cómo el orden de los componentes de la anécdota empieza a darnos su sentido? Vamos a seguir. Se levanta en su habitación, en la cama, y sigue. Uno que se acuerde lo que hizo. Y al baño a cepillarse. No, pero antes de eso, tú llegaste a otro sitio. Bueno, no sé tú, María, yo sí, no sé ustedes. Yo me puse de pie. Yo busqué mis sandalias. Ajá, exactamente. No me quise ir descalzo. El frío. María dirá, como ella es bailarina, no, yo sí me voy descalzo, porfa, a mí me encanta sentir el piso con la planta de mi pie, etc. Pues entonces vemos la diferencia. María bailarina le gusta sentir el piso y por eso ella caminó descalza. A mí no, yo fui buscando mis sandalias. Pero vamos a suponer que otro ya se haya puesto unas botas. Entonces hay que agregarle un qué más, una acción más a lo que dijo Brian. Él se despertó, se levantó, recogió el calzado, pero si son botas, ¿qué tiene que hacer? Hace sus cordones. Entonces eso le agrega otro verbo a la narración. Pero no es tan difícil, una narración común, profesor, sí, pero si le agregamos un componente diferente, la narración comienza a adquirir otro sentido. ¿Por qué él tiene que ponerse bota? O ella. Para ir a cepillarse de su habitación al baño. Quizá tenga que salir o el suelo. Ajá, dice Brian, bueno, quizá porque él vive en el campo y el baño está fuera de la casa. O si la persona es muy imaginativa, dice, es que el piso está, no sé, hay un animalito o algo. También, exacto. Hay un lagarto que quedó un lagarto en la noche y no quiere pisarlo. O había una cucaracha, la mató, pero no sabe dónde está y no quiere pisarla. El orden que le vamos dando a los componentes, todavía no nos hemos cepillado, pero según fuimos cambiando el orden, la anécdota nos va indicando más sentido y eso hace que el contenido tenga mayor peso. Si es un relato común y corriente, la persona se levantó y se cepilló. Y fíjense que en la mayoría, en el 99% de las películas, ustedes nunca han visto esa acción. La gente se levanta, suena el gallo, salen las aves o el sol. Y aparece en el baño. Ya.
Y si son muñequitos, él sale con una tacita, cepillarse la ventana, habla con los pajaritos. De Disney. ¿Por qué? Porque como es algo que todos hacemos y nadie lo hacemos de que con wow, qué bueno, me voy a levantar a cepillarme. ¿No? Algo que pasa sin prácticamente importancia, a menos que en mi relato eso vaya a tener algo de valor, entonces lo voy a incluir. Pero Brian le dio al qué, es un hombre de acción, le gustan las cosas que ocurran. Yo quisiera ver a alguien, que otro de los componentes que me le agrega al relato. Porque le pusimos el dónde, le pusimos el qué, le pusimos el quién. Yo en mi caso puse que era un hombre, pero María era una chica. O eso no tiene nada que ver, es el personaje que yo quiera. O sí tiene que ver. ¿Qué otro componente va en la anécdota? ¿Cuándo? El Exacto. cómo. Sí, pero el cómo, muy bien, así le vamos con el cuándo y después con el cómo. ¿Cuándo? ¿Importa cuándo fue? Sí, ¿Y por qué? porque María puede ser que se levantó a la 1:30 de la tarde. Porque no es igual la hora que la gente se haya despertado. Porque si se levantó a tiempo, si se levantó tarde, ¿y por qué? Entonces, el por qué, ven como el por qué siempre cae dentro de cada componente. Hay un por qué. El dónde, el cuándo, el quién, el qué. Y entonces, es donde está más fuerte para mí, y para muchos autores, eso todavía se discute, pero para muchos autores es en el cómo. Porque por lo regular en el cómo es que se manifiesta el estilo del autor. Entonces, Ashley, ¿cómo? Se levantó tarde, dijo María. ¿Y cómo fue a cepillarse? Caminando. Ajá. Y caminó, cogió. Caminó bien. No. Le dio calambre. Caminó bien. Caminó bien. Se estiró. Caminó. Ajá, se estiró. Se O trujó sea un que ojo. Se caminó trujó un ojo. conscientemente. Ahí no fue tan consciente porque estamos en que no se puede uno poner mucho la mano en la cara. Pero estirarse es bueno por la mañana para evitar calambre, sí. Se trujó el ojo porque el sueño no lo ha abandonado. Sí. Y era la 1:15, imagínate, todavía se levantó con sueño, que ahora fue que se acostó. Bueno. ¿Y qué más? ¿Cómo más? Fue muy fácil. ¿Él le echa agua al cepillo con la pasta o ella? ¿O después de que le pone la pasta? Bueno. ¿Importa eso? No. Sí. Bueno. Sí, eso importa. Importa A mí para que me tenga importa, coherencia. claro. Y mientras más me importen las cosas que pasan en mi relato, más coherencia el relato va a tener. Okay. Entonces ocurre mucho. Hay un director de cine, yo no digo nombre en la clase, pregunten, pero hay un director de cine dominicano que estamos rodando muy bien y estamos ahí en el set y los actores se saben su papel y el camarógrafo está muy bien y él dice, vamos, dale, y se hace el plano. Y después le dice, acabamos. Y todo el mundo, espérese, director, pero podemos hacerlo mejor. Y dice, no, eso está bien así, dale. Y dice, director, pero mire, que no, dale, no importa. Pero que lo podemos hacer mejor. Y él dice, es que este plano es de bronce. Yo ni sé si lo voy a usar, dice él en la película. A mí no me importa cómo quede. Mientras que hay otro plano que para él son de oro, que a él le importa mucho cómo queden porque lo quiere usar. Okay. Pero al final de cuentas, no importa todo lo que está en la película. Sí. Sí. Se supone que todo es importante. Debería importar. Ah, Sí. una cosa, profesor. Sí. Usted ha notado que, por ejemplo, al menos personalmente yo he visto que en las más grandes películas, hasta cosas como los créditos, lo usan de manera creativa, así como para causar atención. ¿Verdad que Los sí? créditos, sí, hasta los créditos que deberían ser solamente que lo pusieran al final por ahí, porque técnicamente solamente la mayoría de la gente no lo ve. O, Y no, le o, ponen o una canción bonita, una canción que exacto. va acorde con la película.
Una canción que tú te quieres quedar escuchándola, Exacto. Exacto. Y yo juegan pongo con las icónica, letras, la ordenan bien, sí, porque hay gente que le importa Sí. todo lo que hace, que son responsables. Entonces los créditos no son un grupo de palabras nada más. Es una duración de la película, es una información necesaria y es justo. El que trabajó, pues se merece su reconocimiento, su crédito. Profe, Exacto. Sí, María. que a mí me molesta cuando se acaba una película y los créditos lo ponen súper rápido, que tú te Ah. mareas y te quedas como, pero y entonces Bueno, yo En quiero ver Netflix, que... Ya que te pone sí. un anuncio de una vez, entonces tú tienes que decidir darle a los créditos para verlo. Pero cuando la película es buena, Sí, yo quiero saber dónde la hicieron, quién la hizo, y no quiero tener que ir a internet a buscarlo porque está ahí en los créditos. Yo quiero exacto. saber el nombre de tal personaje, qué actriz o actor lo hizo, porque estaba tan bueno lo que uno dice, va, pero... Por ejemplo, en la animación Hotel Transilvania, los créditos son muy creativos. A ti te dan ganas de tú quedarte viendo los créditos. Ah, sí, sí, Hotel Transilvania, la primera, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, ellos eso, son cuidadosos, mientras que hay otras, que no hay que decir nombres, que tú ves los créditos y no te quieres ir de ahí. Un funeral. Y a mí me parece que por responsabilidad, nada más por eso, pero no solo debería ser por eso, bastaría con que yo disfrute lo que estoy haciendo. bueno, tú tienes razón ahí porque muchas veces usted ve, por ejemplo, en documentales y de películas desastrosas, que las personas o se estaban peleando o la gente no tenía pasión por el proyecto, no tenía interés en general y se hacía todo rápido. Usualmente esas son como las dos razones porque van mal. Y se ve hasta aburrida la película. Exacto. Porque es una emoción, porque si alguien pone pasión en algo, va a ser entretenida hasta cierto punto. Y tuve que los actores, cuando están apasionados por su papel, da gusto verlos. Y el camarógrafo se preocupa por los planos. Y el editor no se le escapa. Pero a veces uno ve la película y dice, ¿cómo dejaron pasar eso? Exacto. Esta escena, ¿qué fue? Aquí se cayó todo, aquí no se ve bien nada. O mira la peluca, que aquí se ve que está mal puesta. Y pero eso es en el cine. Todavía vamos con el anécdota. Es que yo sé que nuestro tema en sí final es el cine, pero yo lo veamos bien en este sentido. Vimos el qué. Vimos un poco del dónde, vimos un poco del cuándo, vimos algo del por qué, vimos así, pasara por encima del cómo, pero yo quería que ustedes me mencionaran sobre el quién. Bueno, Bueno, es que el Sobre, relato que estamos contando empieza con un viaje de la habitación al baño para cepillar. ¿Por qué se cepilla o no se cepilla mi personaje? porque tiene Porque que tiene que salir. O sea que cuando ustedes se quedan en su casa, Usted el no se cepillo ni lo cepilla. ve. bueno, No, espérate. yo podría identificar que puede ser porque él quiere estar presentable. Para la cuarentena. Que está presentable o lo hace sentir bien. O es un hábito. O, eso es muy válido, o sea, son motivos, eso es por qué. A ver, Juana Yo o complemento Lucía. lo mismo de... Bueno, dale, Brian, dale. Ok, yo complemento lo mismo que dice Mao, quizás porque debe estar presentable, y también se complementa del cuándo. Por ejemplo, el cuándo, si él se levanta temprano, no puede entender de que, uy, el tipo cuando ven a ver tiene compromiso. A una persona que se despierte más tarde, a quedarse en casa, simplemente ya para cepillarse y quedarse en casa. Ven cómo es una red, los componentes, que ellos no pueden Ujú. estar solos.
Exacto. Si es un meme, el meme tiene resuelto gran parte de sus componentes informativos, porque el meme está muy enfocado en el porqué, y a veces muchos de los componentes informativos quedan obviados. Entonces el meme es la cara del profesor con una frase detrás, ya. No hay que decir más nada. ¿Por qué? Porque todos los receptores de este mensaje conocen mucha información previa, entonces tú lo puedes obviar. Pero eso no pasa con mi público. El público que nosotros queremos es el público que paga por ver nuestro trabajo. Entonces ese público no supone que lo sabe todo. Miren, por ejemplo, que el público lo sabe casi todo de sus anécdotas. El público de las noticias, de la televisión, solo quiere saber qué. El dónde, el cuándo. El cómo. No, ya lo sabe. El dónde es porque son noticias de su país. El cómo. Exacto. El cuándo fue ese día, lo que pasó ese día, porque la gente ve la noticia de ese día, o un poquito del día ¿Quién? anterior. El cómo sucedió. Ajá, la gente quiere saber cómo pasó y a quién. Sí. ¿Cómo y a quién? Porque siempre son la misma noticia. ¿Cómo son las noticias? Siempre. Mataron 10 gente. Malas. Malas, siempre son noticias malas. ¿De qué queremos saber? ¿A quién ¿A quién le pasó? y cómo? Pero ese es el público de las noticias. Ahora, ¿quién paga por ver noticias? Bueno, Los que compran periódicos. Exacto. Después más nadie. La gente por ver noticias no paga. La ve en el celular, la ve en la televisión. Las la ve redes. gratis. en Instagram. Las redes en Instagram. Sí. Usted no paga por noticias. ¿Quién más no paga por ver? O paga muy poco. El que ve novelas, telenovelas. Y sabe muchas cosas. Siempre sabe qué. Siempre sabe al final. ¿Qué es lo único que quiere saber el que ve novelas? ¿Cómo acaba? ¿Cómo ¿O acabó? No, él sabe el final. Él lo que quiere saber Ah, bueno, ¿cómo llegar a ese pasa? final. ¿Cómo que se juntan? Eso es lo único que quiere saber. En la novela siempre el protagonista queda con la protagonista. Lo único que el público quiere saber es cómo. Ujú. Y siempre los personajes son iguales, ¿no? La chica pobre, Iguales. La chica pobre y el... O El chico viceversa rico. también. Exacto. la amiga buena, la amiga traidora, la que es más mala que todo el mundo. Son iguales. Exacto. Ujú. El La hombre que vieja está solo. buena pero débil. El viejo El bueno, chico- fuerte pero que se muere temprano. El mejor amigo que está enamorado del protagonista. Ajá. Entonces, la gente sabe todo sobre el quién. Y lo descubre así, desde que lo ve. Dice, mira, llegó fulano. Porque entonces le ponen hasta la música. La música de villano. Que va a entrar. Lo único que quiere saber cómo. Pero ese público paga por la novela. No. Las novelas se dan gratis. Nadie vende, bueno, quizá aparezca alguien que venda novelas en DVD o algo, pero no creo que mucha gente se la compre. La novela se suple gratuitamente, constantemente, en todos los canales de las novelas, o no sé si en todos, pero la mayoría. El otro público que no ve que no paga por lo que ve, ¿cuál es? Bueno, No. la gente que piratea. No, pero esos son los piratas, espérate, no, Ah, bueno. con los piratas. Eso no pagan por vender. Ajá, esos no creen esos no son capitalistas, esos no creen en eso. Diga, si gente capitalista, ortodoxa, lo que ven comedia de televisión. Utiliza el show de comedia como El con show de trama comedia. o Sí. show así como que son así como de concurso. O ese No, tipo los son shows de en vivo. comedia. No, pero los de concurso Ah, ok. también. Los de concurso tampoco, eso también. Pero los concursos son iguales que los de la novela. Siempre sabe, a uno gana o uno pierde, pero quiere saber cómo. Es cierto. Siempre uno gana o uno pierde. Yo quiero saber cómo. Sí. ¿Y quién? A veces cambia, a veces hacen una parte de un especial. Y en este programa son todos famosos. Pero por lo general no son gente famosa, son gente común del público. El que paga por la comedia,
el que ve la comedia de televisión, o en el caso alterno, más cada día subiendo, el YouTube, no paga por ver eso. O sea, la gente no paga por ver a Boque Piano en la No. televisión, ni por Raymond ni Miguel. No. La gente la ve en la televisión y se sienta comiendo, hablando y con el celular encendido a ver el programa. Pero ese no es el público que ustedes están buscando, supongo yo. Yo queremos un público que pague por ver lo que hacemos. Entonces, a ese público no podemos darle lo que le están dando a los otros. Porque si eso es lo que le vamos a dar, ¿qué va a pasar? Hay que darle algo mejor. Claro. Porque ellos ya hay gente que está en el medio antes que uno y hay gente que le está comprando a ellos. Entonces, ¿por qué te van a comprar a ti, Brian? O a ti, Mauricio, o a ti, Ashley. O a ti, María. Ah, porque tú eres la mejor. Es posible que tú seas la mejor, pero nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo tú vas a demostrárselo? Haciendo un trabajo diferente. Que cuando la gente diga, no, mire, ese fue Gilbert. ¿Y quién es ese? No, Gilbert. Yo no sé quién es. Velo, mira, y te mandan el tráiler por YouTube. Velo para que tú veas que esa cosa no es lo mismo. No es más de lo mismo. Ese trabajito se ve bien. Mira eso. Ahí dice la gente, ah, pero sí, mira, diferente. Y te lo recomienda a otro. A otro, yo a otro. Dependiendo. Hay quienes llegan en una avalancha de publicidad, pues eso es otra cosa. Yo no sé si ustedes van a tener esa suerte, pero por lo regular se llega en base al talento y a la disciplina. Entonces, parte de la disciplina es conocer estos niveles narrativos y decir, no es que en mi historia, en mi relato, el qué, el quién, el cuándo, el dónde y el cómo tienen un porqué e importa ese porqué. Entonces, lo que yo hago, tú tienes que verlo. Okay. Porque no, esto no es lo mismo que lo que te están dando gratis aquí o allá. Esto es diferente. A ver, no sé si me fui muy lejos ahí ahora de último, que escuché un silencio. No, No. de hecho, No. yo lo entendí completamente, lo comparto, porque en el trabajo yo hago referencia a eso mismo que usted dice, el hecho de que hay cosas que se ha aportado tanto que aportar algo nosotros sería simplemente aportar nada. Entonces, ahí es que nosotros tenemos que hacer la diferencia para nosotros conseguir que nos conozcan a nosotros, el talento que nosotros tenemos. Por ejemplo, el cine de terror, tú tienes, yo creo que todo lo que puede matar lo han puesto que mate y lo que no puede matar también lo han puesto que mate. Yo creo que el cine de terror está no agotado porque literalmente cada vez la gente sigue yendo, entonces no está agotado, el público sigue viéndolo. Consumiendo. La Pero gente le sí, sigue gustando la sensación que le causa. y quizá el público es un público distinto. Quizá ustedes también un terror ahora, pero en 10 años ya no van a verlo. Que eso le pasa, por ejemplo, a los amigos de mi edad, ellos que veíamos mucho la película de terror de jóvenes, ya ellos no van a ver ninguna. Dicen, ay, no, ya a mí no me da miedo eso. Ay, no, ya no. Entonces, ya no, por ejemplo, la película de zombies hace 10 años eran súper populares. Y había series de zombies, había muñequitos de zombies, había todo de zombies. Y un poquito antes de los zombies, los vampiros. Pero ahora yo creo que nadie va a ver una película de vampiros. O tú tienes que darle mucho a una película de vampiros. En verdad. Será muy distinta. Los literales de Drácula, que la última vez que salió fue en esta serie de Netflix, pero la serie de Netflix llegó y se fue, porque Drácula es algo que ya todo el mundo cree conocerlo. ¿Cómo tú vas a cambiarlo? Tú vas a hacer un Drácula en el cual uno de estos componentes, la anécdota, lo vas a cambiar totalmente. Y entonces tu Drácula ya no va a ser un Drácula en Transilvania, en un castillo. Va a ser un Drácula en un bosque. Ah, pero ese es los vampiros de Twilight. Cuando surgieron, funcionaron. Los vampiros de Twilight. Porque era un género, era un cambio al género. Y eso funcionó y lo vivieron, pero a la gente le encantaba y veía la película y un éxito todo. Compraba la novela y hablaba de eso. Pero, profe,
Sí, ya se va a acabar esto, hay que esperar al siguiente. Pero a ver si nos da el minuto para tu pregunta. No, que yo considero que, por ejemplo, esto de Twilight, yo siento que fue más por la publicidad y por los actores que tenían y cómo lo marketearon hacia la masa. Porque, Porque se ayuda también. exacto, Se ayuda, claro. Y tú exacto, tienes eso dinero, fue, te ayuda. Aunque en Twilight no tenía que haber sido vampiro, pudo haber sido cualquier otra cosa, en verdad. O sea, que fueran vampiros solamente como lo que ella decidió haber hecho, pero eran vampiros siempre lobos, pero ella